El rollo de la escuela. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de qué latitudes nos estén contactando. Mi nombre es Jesús Mendoza, soy profesor en el área de divinidad aquí en la Escuela de Alejandría. Hoy me encuentro em, reunido de forma bastante esporádica con dos de los miembros de la escuela, bueno, tres, si incluimos a nuestro querido Ángel, nuestro moderador, em, discutiendo un tema que nos parece que como Dios no es Dios de coincidencias, amerita hablarlo acá en la escuela, ya que no lo hemos abarcado antes y nos parece que puede darle un tono distinto al tema. Nosotros solemos inclinarnos a temas más que nada académicos, sin embargo, en este caso creemos que esto amerita un toque más personal y producto de que estamos acá reunidos tres personas que, aparte de que nos tenemos confianza de años que nos conocemos, también hemos vivido mucho de lo que vamos a abarcar. El tema del que queremos conversar, o por lo menos dialogar con ustedes, porque esto es algo en lo que esperamos que haya muchos comentarios en el chat, es la crisis que está viviendo actualmente la iglesia, específicamente la iglesia evangélica, que es por lo menos de donde venimos. Yo me considero judío cristiano, pero nací, crecí en un lugar evangélico. Mi hermano acá presente y profesor de la escuela William Márquez en el área de griego y estudios helénicos, también pertenece a la denominación evangélica y tenemos a nuestra querida hermana Yelixa Chávez, quien desde España, no tan lejos, nos da todos los domingos el famoso programa radial de lectura comprensiva y que también viene de este mundo de la iglesia evangélica. Por supuesto, también nuestro querido moderador Ángel es parte activa de estas denominaciones, así que nos parece pertinente conversar un poco sobre la crisis que de verdad, si usted no se ha dado cuenta, está viviendo en tiempo presente la Iglesia. Es algo que se ha tratado inclusive en varias tesis académicas. Llama mucho la atención que el doctor Clary Hurtado hace años había hablado de algo que se está viendo hoy. Y por supuesto, muchos lo estamos viviendo no solo en carne propia, sino también con ciertas situaciones bastante incómodas del pasado. Me gustaría en este caso, para no extenderme más y no ser el único que comente, que primeramente un saludo a mis hermanos desde donde están y que puedan contarme un poco de sus experiencias. Un saludo William, saludo Yelixa, ¿cómo están? Hola, Hola Jesús Francisco, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, 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 bien. Aquí escuchándote, meditando en el tema, ¿no? Eh, y como hablábamos en la antesala, ¿no? Ahorita se me vino a la mente por el tema que tocábamos en la antesala, ¿está Cristo dividido? Mm, ¿Verdad? sí. Porque pareciera que sí, ¿no? Unos son, así como en antaño, unos decían ser de Apolo, otros de Pedro, o de Cefas, aunque ahí hay un detallito que podría ser otro nombre. Así estamos ahorita, ¿no? Unos son pentecostales, otros son bautistas, y es increíble la rencilla interna. A veces, por ejemplo, hay dos hermanos pastores que me gusta seguir a veces en TikTok, ah, porque hacen un trazado que me gusta, pero de repente en algún tema no coincido con ellos y a veces me gustaría, por ejemplo, entrar y participar como un oyente común y corriente, pero no se puede porque el nivel es el nivel de agresividad que mantienen en sus exposiciones a quienes le contrarían lo que piensan no es agradable. O sea, es un nivel de predisposición en cualquier tema. Si están hablando de salvación, pues es blanco y negro, es un calvinista o arminiano. Si estamos hablando de escatología, entonces eres pretribulacionista o postribulacionista, y dime tú postribulacionista. Entonces, y digo, están las posiciones y sirve a veces
poder referirse a un grupo de personas que piensan de determinada manera, pero eso, ¿no? Se ha vuelto este tema, se ha vuelto el poder hablar con los hermanos y compartir sobre un tema muy difícil, muy difícil. Nosotros lo vemos, a veces estamos en los live, en los en vivo, y la gente está escribiendo, ¿verdad? De una vez, ¿no? Llevando la contraria. Y ahí no hay, no, y está bien, ¿no? Pero no hay oportunidad a tener una conversación diáfana donde uno le puede decirle, pero ya va, o sea, tienes que evaluar y este otro pasaje y este otro pasaje y poder llegar a acuerdos, ¿no? Eso por mi parte para comenzar, para aportar al tema. Gracias, William. No sé si Yelixa quiere comentar algo también como complemento. No se te escucha. Sí. Y está Ángel también, ¿no? ¿No? No sé si Ángel va a estar compartiendo, diciendo. Ángel va a estar más de moderador por una cuestión Ah, de tiempo. bueno, cuando has dicho, William, lo de si Cristo está dividido, la respuesta rotunda es no, ¿no? Cristo no está dividido y de hecho él da una premisa de que una casa dividida pues no puede, no puede prosperar, parafraseando un poco. Y hablando de los temas con respecto a la función, al desempeño, ¿no? De toda la comunidad, que personalmente yo consideraba que me he librado del catolicismo, porque bueno, hay una cantidad de a veces de comentarios que hacemos, pero doy gracias a Dios que no es que estoy abanderando algún tipo de ecumenismo, sino de realmente conocer el carácter de Cristo, eh, que si prestamos bastante atención en el contexto, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que estamos todavía desunidos, porque dice hasta llegar hasta la unidad, ¿no? Hasta que lleguemos a la unidad. Es decir, que estamos todavía en esos procesos de llegar a la unidad de ese pensamiento firme de lo que el Señor quiere y ha querido transmitir, que va contra la política en general, que realmente no ha cambiado mucho, simplemente cambian las épocas y los gobernantes, pero en esencia pues, el Señor siempre estuvo allí eh, explicando. Por ejemplo, decía, saber que los gobernantes de este mundo se enseñorean, ¿sí? De sus pueblos se enseñorean, es decir, hay escalafones, pero no será así entre vosotros. ¿A quién se lo decía? Bueno, se lo decía a sus discípulos. En este momento no eran llamados apóstoles. Y se lo estaba diciendo a esos primeros que estaban, que se iban a hacer cargo de seguir difundiendo, ¿no? El mensaje. Y hay otra cosa, esto en cuanto a supuestas jerarquías, ¿no? Enseñorearse. Eh, en cuanto a veces decir, algunas denominaciones dicen, bueno, yo soy siervo, no soy sierva. Y resulta que el ser siervo, el que sirve, ¿no? El mayor es el que sirve. El Señor lo demostró en ese momento de reunión con lavar los pies, que fue algo simbólico. Entonces a veces malinterpretamos porque estamos desde un concepto del aquí y ahora, pero malinterpretamos lo que el mundo dice, que el que sirve es el que se le paga menos, ¿no? Y el que es jefe y manda es el que se le paga más, ¿no? Entonces, si tenemos un concepto de servir, bueno, yo soy siervo del Señor y yo le sigo, no. Resulta que el Señor se hizo siervo y no nos damos cuenta que a veces en ese juego de palabras y de percepción de cómo visión estamos pretendiendo, sin querer queriendo tomar el puesto del Señor, ¿no? Yo soy un siervo, no, nosotros somos hijos. Bueno, el que quiera, búsquelo allí. Dice, ya no les llamaré siervos, ya serán amigos, porque el siervo no sabe lo que hace
es su amo. Y otro comentario allí para tener en cuenta en esta renovación del entendimiento del desempeño de aquellos que siguen al camino, que seguimos al camino, es que él habla también con los religiosos. O sea, el Señor tomó en cuenta el tema de política, el tema de relaciones, ¿no? Cuando digo de servir, el tema de lo que es la religión, ¿no? El concepto, el conocimiento profundo. Dice, a los fariseos les dijo, ustedes conocen de las escrituras, hablando, entiéndase, ¿no? Pongámonos en ese tiempo, no de la Biblia que tenemos hoy día, en la versión que la tengamos, sino está hablando de, pues, precisamente de la Torá, de los profetas. Dice, ustedes conocen de las escrituras y buscan, estoy parafraseando, y buscan hallar vida en ella, pero no quieren venir a mí. ¿Y quién es realmente la palabra de Dios? ¿Es la Biblia? No, no es la Biblia. La Biblia contiene testimonio, el mismo Señor lo dijo. Ella da testimonio de mí, pero vosotros no queréis venir a mí. No quieren, eso les estaba diciendo, ustedes no quieren venir al verbo hecho carne aquí entre ustedes. Entonces, entre el conocimiento, entre el orden quiero decir, nadie es más que nadie, porque el Señor, esa fue la indicación. Eh, entre el conocimiento, pues, definitivamente tiene que haber una momentos de meditación. O sea, ¿qué realmente estoy yo haciendo? Si realmente estoy es en un sistema, ¿no? O estoy atendiendo a la voz él nos llamó y que hemos entonces aceptado seguir. Y es ir a él, que él es el verbo, él sí es la palabra de Dios. Así, bueno, así lo es. Bueno, hasta ahí un poquito de intervención. Gracias, hermanos. Adelante. Este es el rollo de la escuela, que te puede tomar un momento, pero tiene fines eternos. El rollo de la escuela. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, entérate cada vez que subimos contenido y compártelo en tus redes. A ver, hay una cosa que a mí sí me parece que sí, o sea, sí estoy de acuerdo en que como tal la iglesia se mantiene unida, pero por lo menos en el tiempo presente yo no puedo ignorar que a pesar de que, no sé si la palabra correcta sería de forma mística o espiritual, la iglesia es una unidad completa y perfecta en Cristo, es una realidad que estamos en crisis. Por lo menos la iglesia evangélica está viviendo una crisis fuerte. Podríamos decir por una cuestión de intereses, primero, porque, por ejemplo, y creo que William iba por ese lado, eh, la iglesia ha dejado de lado, entre varias cosas, ¿no? Pero una de las cosas más importantes que ha dejado de lado es cuál es su propósito como cuerpo, cuál es su propósito en este mundo. Y muchos dirían, no, bueno, hermano, la iglesia ahí está, y la iglesia es ¿cómo se llama? La familia de Dios, que por cierto el concepto de la familia de Dios dudo mucho que muchas iglesias lo tengan muy claro, porque es algo más amplio de lo que parece. Pero la gente habla muchas veces de la iglesia como una especie de club, que era una de las ideas principales que nosotros habíamos hablado acá previos a este rollo. Es la iglesia un club, porque así la tratan. Yo por lo menos no puedo evitar mencionar que yo, por muchas razones que no vienen al caso, son muy personales, pero por razones que están relacionadas a mis padres, yo pasé por muchas denominaciones. Yo pasé por muchos tipos de iglesia. Y cuando digo tipos de iglesia me refiero puntualmente a tipos de denominación. Y no puedo ignorar que todas me hicieron un bien y me hicieron un mal de formas distintas. Porque vi precisamente que mientras yo buscaba pertenecer a una familia, me sentía que estaba metiéndome en una especie de membresía. Y esta membresía se vinculaba directamente con un estilo de iglesia, un estilo de enseñanza, si
podríamos decir que eso era enseñanza, porque la verdad es que muchas de las cosas que yo aprendí de la Biblia, honestamente, las aprendí en universidades, las aprendí en institutos y las aprendí en la academia, no las aprendí en una iglesia. En las iglesias aprendí conceptos, pero esos conceptos al mismo tiempo los veía manipulados. Hoy en día, por ejemplo, y eso es algo que ya varias veces he hablado, sobre todo con Yelixa, he catalogado la idea de que tenemos como dos antagonistas dentro de la comunidad evangélica. Uno de los antagonistas son los que se autocatalogan como sana doctrina y otros antagonistas son los que podríamos decir que se les identifica, porque ellos no se catalogan así, pero se les identifica como estos ministerios apostólicos proféticos y estos que son de línea liberal y estos que son así y estos que son asados. Y te das cuenta de que ambos tienen un problema común y es interesante porque es exactamente el mismo problema. Quieren ser garantes de la verdad, ambos. Quieren considerar que ellos tienen una verdad. Unos lo tienen por inspiración mística, que es los que se hacen llamar profetas o que cuentan con algún tipo de ventaja, así sea científica o así sea humanista. Y tenemos el otro grupo que es el que se hace a sí mismo garante de la verdad porque consideran que ellos tienen la sana doctrina. Y claro, lo que ellos catalogan la sana doctrina es simplemente una postura denominacional o un punto de vista teológico conservador, pero que no necesariamente por ser conservador, y en este caso debo ser muy, muy claro, no por ser conservador significa que sea bíblico. Muchas veces la iglesia de forma conservadora retiene algunos principios, pero esos principios a lo mejor están basados en opiniones de teólogos más que en lo que el mismo texto bíblico dice, porque yo por lo menos cuando estudio ideas de la época y el contexto de la Biblia, no son las ideas que me enseñaron en la iglesia y sin embargo sí son ideas bíblicas. Entonces podría decir, pero que te enseñó la iglesia posiblemente es lo conservador, es lo que la iglesia ha repetido por años, pero no necesariamente la idea viene directamente de la Biblia, puede ser una interpretación de la misma Biblia. Y bueno, ahí es tan amplio este tema que no vale la pena que me meta, por lo menos no en este rollo, y para eso hay cursos y temas dentro de la Escuela de Alejandría, pero sí es una realidad que mientras estos grupos quieren defender la verdad, y en este caso su verdad, no hacen más que demostrar una triste realidad. Y yo mencionaba al doctor Larry Hurtado al respecto. Larry Hurtado hablaba mucho de una crisis institucional que va a tener la iglesia en el futuro. Larry Hurtado, por cierto, era un teólogo, él falleció hace años, era un teólogo protestante egresado de la Universidad de Edimburgo, de la ciudad donde yo he vivido y he realizado mis estudios y voy a continuar mis estudios, mejor dicho, ahorita en septiembre. Él es egresado de allá y él veía un problema dentro de la institución de la iglesia y ese problema lo profetizó en esta época, porque en esta época lo hemos reflejado en algo a lo que se le conoce, y por lo menos algunos católicos lo identifican de esa forma, el posmodernismo. Y el posmodernismo o la época o la era verdad, como también la llaman otras personas, tiene un grave problema. La verdad es relativa. Y como la verdad es relativa, cualquier persona que asegure tener su verdad va a asegurar tener algo que puede catalogarse como mejor que el otro. Y ese es el problema de estas dos líneas antagónicas dentro de la iglesia evangélica. Cada una quiere defender su verdad, más allá de qué dice la Biblia al respecto o más allá de lo que realmente es la verdad, por lo menos en el caso del cristianismo, el mensaje de Cristo. Entonces, si nos vamos por esa línea de lo que estoy planteando, y creo que me entendieron muy bien lo que quise decir, ¿qué pueden decir ustedes que han visto que precisamente manifieste esa crisis? Porque yo la veo. Yo veo que esa crisis, sobre todo en el siglo XXI, es muy notoria. Y mucha gente se ha alejado del cristianismo precisamente por este problema. Bueno, ¿qué no hemos visto o qué no hemos vivido? ¿Verdad? Porque todos como pertenecientes al cuerpo de Cristo hemos vivido o hemos visto. Por ejemplo, me impresiona ah, la cantidad de discusiones que hay en las redes sociales parece, entre bandos, ¿no? Entre bandos, a pesar de que los bandos tienen un mix doctrinal, ¿no? Porque a veces coinciden en puntos, pero a veces no. Eh, y entonces se da aquella lucha por yo soy el que tengo la razón, tú eres el hereje.
no, yo no soy el hereje, el hereje eres tú. Entonces, allí vivimos, ¿no? Allí vemos donde ha caído sobre todo las denominaciones evangélicas, porque no veo, quizás por algunas razones, obviamente no vemos esto tan marcado por ejemplo, a la Iglesia Católica, pero en la Iglesia Evangélica Cristiana sí, entre denominaciones, ¿no? Sobre todo entre eh, como tú lo señalabas, Jesús Francisco, ¿no? Entre, por ejemplo, calvinistas y arminianos, si vamos a hablar de posturas soteriológicas. eh, pero esto inclusive pasa adentro de la iglesia, ¿no? Donde ya tienes un dogma, pero si estuve en una clase, preguntas, recuerdo una vez en el Instituto Bíblico que un compañero, ustedes conocen a Drubal, este, hizo una pregunta acerca de cuál era, o sea, hizo una pregunta que él había estado meditando sobre el tema del fruto de la ciencia del bien y el mal. Y era una pregunta válida, ¿verdad? Era una pregunta, porque ese es un pasaje que, como hablábamos esta mañana en otra reunión, es un pasaje muy corto, muy expuesto, que da para muchas interpretaciones, ¿verdad? Entonces él hacía allí algunas preguntas y recuerdo que la profesora primero puso cara como que, bueno, este viene con sus loqueras. ¿Ah? Entonces nunca va a haber una explicación, no hay tampoco a veces una humildad para decir, mire, ese tema no lo he estudiado a complejidad o el pasaje es muy corto y lleva muchas conclusiones. Entonces, inclusive dentro de las mismas congregaciones a las que hemos pertenecido, hay temas que no se pueden hablar y si los hablas, entonces ya eres visto de manera extraña dentro de tu misma congregación porque no vas en la línea del dogma, ¿verdad? Así el dogma no tenga sentido, así haya pasajes que contrarían al dogma y que eh, por lo menos soliciten que uno estudie para ver si los llega a conciliar, ¿verdad? A ver si uno puede conciliar pasajes y pasajes. Entonces, bien, es algo que se está viendo, o sea, este tema de la crisis inclusive no solamente abarca al tema de posturas doctrinales, abarca lo que hablábamos hace un rato, que les comentaba que pienso abordar en un rollo de la escuela, que es el tema de la piedad, la falsa piedad. Dice, creo que es un segunda de Timoteo 3:5 habla de apariencia de piedad, ¿no? Y esa apariencia de piedad yo la he vivido como una piedad mecánica, ¿verdad? Es una piedad que funciona eh, bajo esquemas, a veces como hablábamos, a veces bajo esquemas de coaching, donde hay un programa que le dice a la iglesia, bueno, mira, te toca una reunión para que se conozcan entre líderes. ¿Ah? Y entonces, vaya, hay una reunión, compartes, aprendes el color de la media que le gusta a Yelixa, aprendes la figura de Marvel que le gusta a Jesús Francisco, él sabe qué es lo que me gusta, cuál es la hamburguesa que me gusta, eh, pero entonces, como me pasó a mí una oportunidad, a las 2 semanas de esa fiesta me dio COVID y nadie apareció por mi casa, ni me llamó por teléfono para ponerse a la orden siquiera a comprarme las medicinas o hacerme el mercado porque estaba en cuarentena y no podía salir. Entonces tú dices, bueno, ¿para qué hago esta serie de checklist que debo marcar en un plan que se ha desarrollado si la verdadera piedad no se evidencia cuando se tiene que evidenciar, ¿no? Entonces, obviamente, estamos viviendo una crisis, ¿verdad? Estamos viviendo una crisis a lo doctrinal, estamos viviendo una crisis a la piedad, ¿verdad? Más allá de que algunos han tomado la piedad como fuente de ganancia, otros están viviendo fuertemente en apariencia de piedad y las congregaciones buscando servir supuestamente en excelencia y hacer las cosas, pues se han plegado
a sistemas humanos basados en coaching, en PNL, en psicología, para tratarla de hacer la función que debería ser natural, ¿verdad? Y esto es porque hemos llenado estas congregaciones de liderazgo y de líderes que no están capacitados, pero como necesitas igle crecimiento, entonces no importa, sube al que más, al que tú veas que se destaque más, súbelo, ¿no? Como que si fuésemos un orden de jerarquía que hablaba hace rato Yelisa, también en el entrerollo. Y entonces personas no capacitadas, no ejercitadas en la piedad, están llegando a posiciones donde deben modelar a sus hermanos, ¿verdad? A sus hermanos que recién nacen al evangelio, pero realmente lo que hacen es posicionarse, enseñorearse de la grey del Señor, ¿verdad? Pensando que son más, pensando que tienen una posición y una jerarquía, y esto está creando una crisis, ¿verdad? Esto está creando salidas de las iglesias, y si bien es cierto, todavía sigue llegando gente a la iglesia tradicional, ¿verdad? Veo una crisis importante en esas áreas. Sin ir lejos, en estos días veía en las redes sociales a alguien ofreciendo su casa, mira, iglesia en casa, ¿verdad? Porque hay un grupo, y cada día sigue creciendo de gente que se está cansando de los abusos y de los errores que se están cometiendo en las instituciones, y lo peor es que estas instituciones no están teniendo la humildad de decir, oye, debo retroceder, oye, he fallado en esto, pero ¿cómo no? Están basados, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien, y mientras tanto, las congregaciones se han vuelto como una recicladora, ¿verdad? Recibe gente y sale gente, recibe gente y sale gente. Entonces, como se mantiene un número, o a veces inclusive crece, piensan que están bien, pero realmente lo que hay es entrada y salida, no hay discipulado. Normalmente la persona que se está discipulando es un núcleo bastante compacto, que aumenta muy lentamente, y de resto lo que hay son asistentes puntuales los domingos, que inclusive está llevando a que el mensaje del domingo sea un mensaje light, mensaje ligero, porque las personas, tú sabes, no pueden escuchar algo duro porque están viniendo por primera vez, y entonces hasta esto se ha venido condicionando, hasta esto ha venido ocurriendo, y no se están dando cuenta de estas situaciones. No quieren aceptar de que está creciendo de nuevo. Y le decía a un amigo en estos días que hablábamos de este tema, le decía, mira, la iglesia empezó en casa y va a terminar en casas, ¿verdad? Porque si esto sigue de esta manera, se va a hacer inviable. Algunos porque tienen las congregaciones como fuente, ¿verdad? Como fuente de ingresos por medio de la piedad. Otros porque se han desviado de las enseñanzas. Otros porque lo que está funcionando es una piedad mecánica, una relación vertical, donde yo llego a la iglesia y soy yo hacia arriba. Le doy una palmadita, un saludo, un manotón al que está al lado, terminó el servicio, me voy, pero en el estacionamiento me peleo por salir primero del parking, del estacionamiento de la iglesia, ¿verdad? Le arrimo el carro al otro hermano, y allí se fue la supuesta santidad que había recolectado ese domingo en su adoración, cantando, porque echó unas lagrimitas allí en el culto, y entonces siente y no digo que en ocasiones es así, porque lo hemos sentido, pero ese emocionalismo inmediatamente se acaba a lo que van al estacionamiento a tratar de, quizás no sucede en Estados Unidos, o allá en Edimburgo, o en España, o en México, eso, ¿cómo es que dicen? Eso sucede aquí en Panamá, ¿verdad? Pero estamos viendo esto. Entonces la crisis va por varias líneas, en lo doctrinal, en aquello como que dice Apocalipsis, el amor de muchos se enfriará,
Sí. y pareciera que ya está comenzando a suceder o sucediendo desde hace rato, ¿verdad? Veo lamentablemente una crisis que va por varias aristas, ¿no? No solamente por lo doctrinal, no solamente, sino por el lado de la piedad, del amor, de el mensaje, que veo pareciera que se está agotando. No, no que el mensaje de Cristo se agote, ¿no? Porque el mensaje de Cristo no se agota. Bueno, adelante. Ya me acaparé como 30 minutos. Sí, Ya, sí, ya te lo voy va a a ser, cobrar. ahora va a ser el mega rollo de la escuela. No pasa nada. Ya sabemos ya que cuando no está Lucas y Anderson, William es el que acapara. El rollo de la escuela. El rollo de la escuela, en la Escuela de Alejandría, un programa donde estamos siempre dispuestos a dar solución a tus inquietudes de este día. Porque hablamos español y podemos profundizar de manera sencilla y escueta en cada tema, mostrando el punto de vista de la palabra de Dios que también toma en cuenta el punto de vista del hombre a través de los tiempos.